Anteriormente habíamos calculado el voltaje en 30, es este de aquí nos referíamos, y pues vamos a proceder a calcular las siguientes incógnitas que me pide mi ejercicio de circuito mixto, y vamos a proponer lo siguiente. Vamos a decir lo siguiente, que nuestra intensidad total es de 2.3809 amperes. Esa ya la habíamos calculado con anterioridad. Entonces esa intensidad total es igual a la intensidad 24 por ser circuito serie. ¿Por qué digo esto? Porque si regresamos a este circuito que habíamos hecho con anterioridad, este 24 proviene de aquí, intensidad 24. Porque si nosotros analizamos las cosas, ¿de dónde proviene este 24? De la de la suma de estas dos resistencias. Por eso lo proponemos así. Y vamos a decir lo siguiente. Con la ayuda de la ley de Ohm voy a decir que voy a calcular el voltaje que hay aquí en 24. Entonces digo, el voltaje en 24 es igual a la intensidad que va a haber en 24 por su respectiva resistencia. Entonces pues la intensidad ya la conozco, es este valor de aquí, y la resistencia pues en automático es 24 ohms, y vamos a hacer la operación. Bueno, entonces calculamos el voltaje que hay en 24 y sustituimos los datos que ya conocemos. Haciendo las operaciones por la ley de Ohm, obtenemos que el voltaje que hay en 24 es de 52.12 volts de corriente continua. O sea, este voltaje que está aquí en 24 es lo que representa aquí en este circuito. Entonces, si yo tengo el voltaje que hay aquí en 24, ¿este 24 de dónde proviene? El 24 proviene de la suma de estas dos resistencias de aquí. Sabemos que estas resistencias están en circuito paralelo, y con ayuda de nuestras fórmulas dice que si tú calculas el voltaje en un circuito paralelo, el voltaje es el mismo en cada uno. Entonces, pues con este análisis vamos a obtener lo que nos pide, la intensidad 18 de aquí, y quedaría de la siguiente manera. Bueno, pues yo ya conozco el voltaje que hay en 24, entonces yo digo que ese voltaje en 24 que calculé va a ser igual al voltaje que hay en 40 y al voltaje que hay en 60. Estos valores provienen de aquí. Aquí está, en este circuito que estuvimos analizando con anterioridad, voltaje 40 y voltaje 60 y voltaje 24. Por eso decimos y planteamos lo siguiente así, de esta manera. Es un voltaje que ya habíamos calculado, y con la ayuda de la ley de Ohm digo que pues voy a calcular la intensidad 18, ¿no? Entonces intensidad 18 va a ser igual al voltaje que hay en 24, que es el que ya conocemos, 52.12 volts, sobre la resistencia que vale 40. Y pues hago la operación y obtengo que la intensidad 18 vale 1.428 amperes de corriente continua. ¿Qué quiere decir? Entonces la intensidad 18 es esta que calculé aquí, y pues ya la conozco. Nuevamente, con ayuda de nuestras fórmulas, encontramos que que cuando tenemos un circuito en serie, su intensidad es la misma. Que quiere decir que esta intensidad 18 es la misma que hay aquí en 22 por ser circuito serie. Y pues ya puedo contestar la incógnita que tengo aquí, cuánto vale la intensidad 18. Lo siguiente que vamos a hacer es calcular el voltaje en 22 y el voltaje en 15. El voltaje 22 no es nada más ni menos que este voltaje de aquí, y el voltaje en 15 pues es este de acá que tenemos de este lado. Y vamos a calcular el voltaje en 22, y queda de la siguiente manera. Para calcular el voltaje 22 yo voy a decir lo siguiente, que la intensidad en 18 va a ser la misma que la intensidad en 22, y es la que acabamos de calcular con anterioridad. Por ser un circuito en serie, en esta parte lo proponemos así, hacemos este planteamiento, y de esto nos va a ayudar para obtener el voltaje en 22. Con la ayuda de la ley de Ohm voy a decir que el voltaje que está en 22
es igual a la intensidad 22, que ya la conozco, por la resistencia 22, y pues esa resistencia es simplemente el 22. Vamos a hacer la operación y obtendremos el siguiente resultado. Y pues haciendo las operaciones obtengo que el voltaje en 22 vale esto, y pues ya contesto la incógnita que me plantea el problema. Por último vamos a calcular el voltaje en 15, que es el que se refiere al que está aquí, voltaje en 15. Y para hacerlo nos vamos a guiar con este circuito que tenemos aquí. Es una forma en la que ya está simplificado. De esto pasó a ser esto. Nos vamos a apoyar con este circuito, con este esquema que tenemos aquí para obtenerlo. Y vamos a decir lo siguiente. Entonces, analizando este circuito que tenemos aquí, por ser un circuito en serie, decimos que las intensidades, esto es en base a la ley, que la intensidad total es la misma que hay en cada una de estos puntos. Por eso la intensidad total es la misma. Y a mí me piden calcular el voltaje que hay en 15. Nuevamente, con ayuda de nuestras fórmulas, vemos que la caída de voltaje que va a haber en cada una de nuestras resistencias no va a ser la misma, simplemente va a ser diferente. Entonces, con la ayuda de la ley de Ohm, vamos a calcular el voltaje que hay en 15. Y pues aplico ley de Ohm, ¿no? Voltaje en 15, que es el que estoy calculando, va a ser igual a la intensidad 15 por la resistencia 15. Y pues sustituyo los datos, ¿no? Son datos que ya conozco y desarrollo la operación. Finalmente obtengo que el voltaje en 15 vale 35.7135 volts de corriente continua. Y pues lo noto en la incógnita que me están preguntando. Y pues en conclusión obtenemos todas las incógnitas que estábamos buscando de este circuito. Este fue ejemplo 2. Fue circuito mixto y bueno, hasta aquí sería todo.